Pero ¿cómo estás, Diana? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Muy Bueno, bien, muy feliz de estar acá contigo y con todos tus oyentes oyentes, o sí, televidentes. le doy las gracias a todos aquellos que estén sintonizados en este canal, chequeando esta información que les quiero presentar con todo el cariño a Diana del Pilar Salcedo, que ha sido mi coach por los últimos 2 años, un año, más de un año. Sí, Y queríamos pues presentar ese instrumento, esa metodología tuya que es tan efectiva, que para mí es muy difícil, es un poquito abstracta para mí describirla porque no es una terapia normal en la que uno habla y expone la queja o el problema, lo que le concierne a uno, sino que es una dinámica abstracta. De hecho, ahorita en la pantalla puedo ver uno de tus instrumentos y bueno, quería que si nos pudieras hablar un poquito de ti, Diana, quién eres, qué haces y cómo funciona tu metodología, que como una forma es casi mágico porque esos cambios se sienten ese mismo día. A partir de ese mismo día empieza uno a notar los cambios. Entonces, ¿quién es Diana? ¿Quién es mi querida Diana? bueno, Diana es un nombre. Ajá, Y lo empezando que por hay ahí. detrás de Diana es un ser humano que se dedica a acompañar a otros seres humanos a descubrir esa esencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de una metodología que se llama IBRISH, Interconexión para la Reestructuración Integral del Ser Humano, donde lo que vamos haciendo es yendo específicamente a la estructura de ese ser que está viviendo diferente tipo de experiencias a través de qué? A través de programas. Entonces, los temas, los asuntos, los problemas, ¿cómo se abordan? Se abordan como un comando, como algo que está interfiriendo en el programa. Y la mejor manera, aprovechando mi desarrollo como informática, mi formación, Uh-huh. es ir a detectar, pues, qué es eso específicamente que está generando esa interferencia. Entonces igual podemos encontrarnos con un spam, con un troyano, con un virus. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues descontaminamos Uh-huh. esa información. Luego lo que hacemos es como una defragmentación del disco. Uh-huh. Podemos hacer un reformateo y hacemos una actualización en todo sistema operativo, aplicaciones, programas y todo lo que está haciendo, que compone a esa persona o a ese ser humano, unido con qué? Unido con esa gran red que es la Internet, Uh-huh. Uh-huh. es decir, todas sus relaciones. Exacto. Entonces los cambios, las transformaciones o las intervenciones, por eso se hacen tan potentes, tan efectivas, tan eficientes, porque no solamente se trabaja hacia adentro, hacia la parte interna, sino, la parte individual, sino también esa individualidad, cómo se está conectando con ese todo o con ese colectivo, Exacto. dentro de la familia, dentro de ese sistema social, etcétera. Sí. Y cuando tú hablas de programas, estás hablando de, te refieres como decir las creencias, Vale, no. Las percepciones. creencias son una forma de verificar que son como los resultados donde vemos qué tan eficientes estamos siendo a la hora de utilizar ese programa. Uh-huh. Entonces, de pronto, cuando vemos que algo se va bloqueando, ¿no?
que se va, que el computador no anda con toda la velocidad que anda, pues entonces ahí básicamente va apareciendo esa información que está ralentizando toda la eficiencia. Entonces no nos enfocamos en creencias, sino que nos enfocamos exactamente en los programas. Exacto. Ok. Eso es lo que genera la diferencia con otros acompañamientos. Entonces también lo que hay acá, un acompañamiento personal para abordar toda la información donde está ubicada, y es en el inconsciente. En el inconsciente, exacto. Entonces vamos yendo a esa estructura toda, tenemos que entender que la parte consciente que nosotros manejamos, la parte en que nosotros manejamos la atención, es muy acotada, es muy corta. Ajá. Entonces, aunque recibamos mucha, solamente podemos atender a determinadas partes. Exacto. No vamos a poder atenderlo a todo. Exacto. Entonces, con este sistema, con esta metodología, podemos ver esas cosas que se escaparon. Exacto. Podemos ver esa información que está ahí, pero que no podemos verla con la percepción que tenemos. Entonces, ¿qué producimos? Un cambio de percepción. Ampliamos a eso que hemos visto, cómo lo hemos visto, cómo lo hemos sentido, cómo lo hemos escuchado, cómo lo hemos olido, cómo lo hemos saboreado, porque toda la información entra a través de los sentidos. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a los sentidos a verificar cómo está funcionando esa información, a descontaminarla, y por supuesto entonces vamos generando una nueva percepción. ¿Esto qué permite? Es como un despertar, es como si aparecieran nuevas formas de observar, nuevos observadores. Exacto. De esa realidad que vivimos, y eso nos ayuda a responder de una forma diferente. Exacto. Eso lo he notado yo, que a través del trabajo que he hecho contigo en diferentes aspectos de mi vida, como la parte financiera de la carrera y todo eso, que uno, inclusive que nos estamos trabajando un área, pero impacta todas las áreas primero. Y que he notado también como que mi nivel de conciencia o decir que estoy despierta a capturar cuando oigo o observo programas que a lo mejor eran arcaicos, que veo que otra gente lo menciona, lo hace, lo repite, y entonces yo misma me digo mentalmente, bueno, ya eso no aplica conmigo, ¿verdad? Entonces ya como que uno está más consciente, más consciente. Exacto. Entonces te haces más consciente. ¿Y qué quiere decir? Que ese computador, esa computadora, ordenador que eres, pues tiene una mayor capacidad de respuesta. Sí. Tiene también una capacidad de protección mayor. Sí. Porque a nada que de pronto tú abres una ventana, te metes a un programa y aparece un spam diciéndote peligro, peligro, oprima tal tecla para salir de esta aplicación. Tú ya no vas a eso, ya no le crees a eso, sino que vas de pronto al administrador de tareas y cierras todas las ventanas, sin caer precisamente en esa trampa. Sí. De quedarte enredado, enganchado y contaminado precisamente en información que es sí. obsoleta, que no es válida. Por eso el tema de creencias ya no es una cosa que aquí se aborde. Ok. No lo entendemos, que va más allá de un significado, va más allá de una idea. Sí. Está acompañada por una imagen, está acompañada por un sonido, por una sensación, por un olor. Entonces, en la medida en que abordamos toda esa complejidad del ser humano, esos temas, miedos, preocupaciones, angustia, en fin, todo eso que está sucediendo ahí empieza a ordenarse de otra manera, y por lo tanto lo significamos y lo entendemos de otra forma. Ajá, ajá. Sí. No trabajamos como lo creías, no, trabajamos con la estructura, descontaminamos
Y entonces tú ya eso lo ves con un observador nuevo. Exacto. Que no le cree al observador de antes. O sea que una cosa son las creencias y otra cosa es esa estructura de programas que nosotros traemos de donde, de esta vida, de vidas. Vale, pues mira, es que por el hecho de ser parte de seres humanos de este planeta Tierra, que vivimos en el siglo XXI, nacimos en el siglo XX, pero tenemos modelos de educación y de comportamiento del siglo X o Sí. del medievo, pues entonces como que todo eso está operando aquí en este momento. Pero, Entonces, wow. sensaciones, reacciones que tenemos no están acordes con el siglo XXI que estamos viviendo. Date Sí. cuenta, esta comunicación a principios del siglo XIX habría sido brujería, por ejemplo. Oh, sí, sí. Era impensable. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos permite identificar cuáles son esos patrones, cuáles son esos modelos, cuáles son esos programas que todavía nos dirigen, que todavía rigen a nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestros hijos, Sí. con el trabajo, con los demás, con uno mismo? Ajá. Entonces, con esta técnica, ¿qué hacemos? Generamos una actualización de ese sistema operativo, de eso que somos, es decir, nos vamos transformándonos. Si habláramos de teléfonos, sería pasar como el de la clave Morse, el telégrafo, sí, el telégrafo, pasar al smartphone. Entonces, más o menos esas son las actualizaciones que estamos haciendo. Exacto, para... Pues, por ejemplo, una cosa interesante a reflexionar sería en nuestras relaciones de pareja, cómo estamos viendo nuestra relación, cómo nos estamos viendo a nosotros, como un telégrafo o como un smartphone. Ok, wow. Sí, todo eso, sí, porque los tiempos han cambiado. Exacto. Pero no podemos seguir funcionando con un programa de hace siglos atrás, tampoco. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que es interesante es eso, cómo la tecnología ha cambiado, entonces pues nuestros comportamientos, nuestras formas de vernos, asumirnos, interpretarnos, también tienen que cambiar. Y eso es lo que hacemos con IPRIS. Sí. Y eso, para acceder a toda esa información, pues utilizamos métodos donde el inconsciente va a poder emerger, hacerse consciente. Entonces, por ejemplo, este es un instrumento, ¿no?, que permite que emerjan esas imágenes más profundas. ¿Para qué? Para poderlas trabajar. Sí. ¿Cómo lo vamos a notar? Pues porque vamos a tener toda una serie de sensaciones. Aparecerán imágenes, aparecerán conceptos. En el momento en que esto aparece, pues hacemos los ajustes necesarios para que esa información quede actualizada. Exacto, exacto. Y por eso son tan profundos los cambios, tan efectivos y se mantienen en el tiempo. Sí. En el caso mío, eso de que ya me siento más observadora que de la vida, de mi vida, que como antes, que ya no me engancho en el drama como antes, ¿no? En mi vida pasada. Pero y también me doy cuenta de que uno, como es más observador y menos enganchado en el drama, pues uno no sufre tanto, o sufre menos o muy cortito, porque igualito pues somos seres humanos y sentimos, pero ya lo manejo mejor, fluyo con el día a día, porque los cambios siguen sucediendo en nuestra vida. Estamos viviendo, en mi opinión, como una vida llena de cambios, todos impredecibles, continuos. Entonces como que uno fluye mejor, uno está como más... ¿Y nos pudieras dar un pequeño ejemplo de cómo...? Ok, entonces mira, por ejemplo, voy a utilizar, vamos a ver, esto sería un representante, lo voy a colocar como un representante de lo que sería
el cambio que deseamos. Ajá. Entonces lo coloco acá, donde vamos viendo en todo ese universo del inconsciente cómo se va moviendo. Aquí voy a colocar el cambio que nosotros tenemos, pero de forma intelectual. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces hablamos o pensamos que sabemos qué tendríamos que hacer. De hecho, hay muchas técnicas que te dicen, usted lo que tiene que hacer es no preocuparse. Si tiene miedo, pues entonces supera el miedo, venza el miedo, cómo vencer el miedo, cómo ser poderoso. Si no se preocupe, que no tiene por qué preocuparse. Pero si bien esto intelectualmente lo entendemos, internamente no se está produciendo esa transformación. Porque si mi cuerpo está sintiendo ese nudo que siente de pronto en el estómago y le dicen no se preocupe, puede decir, no, es que preocuparse es una tontería. Pero lo que yo estoy sintiendo no se deshace con el hecho de que yo haga una afirmación, con el hecho de que yo adquiera una creencia. Uh-huh. Exacto, eso sería una creencia. Sino es algo que está más profundo, lo que está haciendo que mi biología, que es la que maneja el inconsciente, esté respondiendo de esa forma. Okay. Entonces aquí podemos ver cómo, si bien se acerca, al mismo tiempo se va alejando. Sí. ¿Qué pasa? Que el cambio es natural al ser. Uh-huh. Siempre el ser está cambiando y nosotros como seres humanos pues tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que está desconectada, desviada. Okay. Entonces voy a colocar aquí el ejemplo. Este representaría al cambio del ser, la naturaleza, okay, que es ese cambio. Entonces aquí empezamos a ver, empieza a arrojarse una imagen. Vamos viendo qué es lo que está pasando. Imaginémonos que hablaríamos una persona que está a esa distancia y que quiere trabajar un tema. Pues así lo vamos organizando de tal manera que vamos viendo qué va pasando en estas imágenes, porque estas imágenes son las que entiende el ser, el sentido del ser, empieza a sentir. Entonces vemos cómo se acercan, cómo se aleja. Ajá. Ese que representa ese cambio intelectual, cómo hay una danza en este cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la medida en que ellos dos entiendan, ajá, va a emerger luego la formalización a través de un concepto intelectual. Ese sería el orden. El mantener un orden donde es intelectualmente pretender cambiar, pues ahí nos encontramos con los vacíos. Exacto. Que se van encontrando. Entonces se van generando toda una serie de movimientos donde la idea es qué es lo que siente la persona. Exacto. ¿Qué emerge? ¿Qué recuerda? ¿Qué pasa? Entonces cuándo se acerca, cuándo se aleja, cuándo va pasando todo eso. Y todo está pasando en el mismo tiempo, en el mismo ahora, sí, en el mismo lugar. Porque como seres humanos todo está pasando en nosotros. Exacto. En ese mismo tiempo. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que a través de los microtalleres IPRISH online, podamos hacer esas sesiones de coaching y consultoría sistémica utilizando este tipo de instrumentos, abordando los temas donde no solamente va a haber la persona que consulta, sino también va a haber observadores, donde todos los que participan van a poder nutrirse de esas tomas de conciencia, porque cada vez se va a mover y se va a mover de una forma diferente, va a aportar una información diferente. Exacto. Este es uno de los instrumentos. Este es uno de los instrumentos, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando trabajamos con el inconsciente,
el inconsciente no entiende de teorías. Exacto. Por eso es que es difícil explicarlo. A mí me preguntan... Exactamente, por eso no lo puedes explicar, porque lo que estamos haciendo es que estamos generando cambios en la estructura que está en lo más profundo en el inconsciente. Exacto. Entonces, una vez se produce ese cambio, es instantáneo el cambio. Y una pregunta. Una vez que vamos hasta ahí, sí. Una pregunta, y por ejemplo, ¿cómo hace la conexión? Suponiendo que yo soy la consultante, y cómo me conecto yo con estas fichas, ¿cómo se representa esa conexión? La conexión, ¿cómo se hace? Precisamente hay una preparación anterior, Uh-huh. hay una preparación de todo el escenario, donde yo como acompañante necesito que podamos comunicarnos con ese inconsciente. Entonces, no es una cuestión que vamos poniendo, date cuenta, aquí los pusimos a los representantes de una manera muy suelta, sin estar muy pendientes, sin estar muy en conexión. Es un ejemplo. Los movimientos se producen, pero se producen con otro tipo de calidad, exacto, de cualidad. Okay. Entonces, sin embargo, cuando está uno conectado, las cosas empiezan a moverse diferente. Por eso se habla del observador, cómo crea la realidad. O sea que cuando tú dices, cuando tú pones la ficha y y mencionas lo que representa, ahí se empieza a hacer la conexión, ¿no? No, la conexión se hace antes, cuando la persona ha planteado lo que ella necesita representar. Okay. Cuando la persona elige, la persona siempre tiene la autonomía, el consultante siempre tiene la autonomía para decir específicamente qué es lo que él quiere y cuáles son los elementos que se van a utilizar. Okay. Es el mismo consultante el que elige de una serie de elementos con qué sintoniza más. Okay. Para que se den esos movimientos. Igual con los diferentes instrumentos que tengo, porque utilizo muchas técnicas para poder llegar a esa parte más profunda del inconsciente. Sí. Porque es la única forma de abordarlo. Exacto. Entonces, en la medida en que se hacen estas intervenciones, tanto el consultor como los que están observando van a tener tomas de conciencia muy desde lo más profundo, desde lo más cercano a su esencia, sí, donde se organiza la información. Ahora, que no solamente se hace el movimiento así, sí. Después de esto sigue habiendo un acompañamiento donde vamos entendiendo aún más las cosas. Sí. Vamos ampliándolo más. Sí. Hasta ya llegar a un estado de solvencia, de sentirse completo, de sentir una comprensión. Sí. Y ahí es donde terminamos. Por lo menos eso es lo que yo podría decir de los trabajos con tu metodología, es que he logrado llegar a esa calma, como ya me muevo más fácil, no me quedo enganchada en un drama, sino que sigo progresando, sigo fluyendo. En fin, como ya lo había dicho antes, no, o sea, soy en esencia la misma Patricia, pero opero más efectivamente, y como que a medida que me voy desarrollando en esos aspectos financieros de los proyectos que hablamos, que trabajamos, se me va dando como una sincronicidad, como realmente es increíble el trabajo, porque a pesar de que ya lo manejamos hace muchos meses, se sigue moviendo, y yo estoy de verdad muy agradecida por tu trabajo, que hay metodologías nuevas para seguir evolucionando. Diana, los talleres, ¿vas a estar dictando talleres? Sí, entonces aquí, aprovechando la tecnología, vamos a hacer los talleres online. Donde no importa en qué parte del mundo estés, te puedes conectar. Okay. Puedes
participar como consultante o puedes participar como observador. El consultante, por supuesto, se va a profundizar en el tema que está exponiendo y los observadores van tomando conciencia de eso, cómo aplican ellos. ¿Cómo aplica? Ok. Entonces, estos talleres los vamos a hacer semanalmente para dar la posibilidad, abrir este conocimiento, abrir este acompañamiento a más personas para que lo puedan conocer y que estos cambios, pues, como una forma de favorecer esa transformación de conciencia. Ok. Vamos a poner tu información en la descripción del video y en la pantalla. Y te quería dar las gracias una vez más por tus conocimientos, por compartir y traer de esa luz a cada uno de nosotros para tener una vida actualizada, llevadera, en armonía. Bueno, que fluye. Estamos pendientes. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Un beso, Dianita. Un beso. Nos vemos pronto.